Capítulo 12, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, habla del tiempo del fin. Abra su Biblia en Daniel capítulo 12 y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el tiempo del fin, Daniel 12:1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ese es el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Te levantarás. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Esta palabra habla de la semana 70, habla de los 7 años de gran tribulación que están profetizados en el libro, y a eso se refiere el número de días. Y esto de un tiempo, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Un año, tiempo, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año. O sea, 3 años y medio. Se separa la semana 70 de Daniel en los 7 años en 3 años y medio, y más o menos como la mitad de la semana, los 3 años y medio, el anticristo se sentará en el templo de Dios y se proclamará Dios. Y entonces se seguirá cumpliendo el poder de la palabra de Dios. Se proclamará Dios. Algunos dicen que al final, bueno, y después viene el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Primero vienen los sellos, los 7 sellos, y el séptimo sello anuncia las 7 sellos, las 7 trompetas, y la última trompeta, las 7 copas de la ira que se derrama. Así está en Apocalipsis escrito. Y todo eso se vivirá en esa semana 70. Algunos dicen y creen que al final de la semana 70, al final de la gran tribulación, será el arrebatamiento de la iglesia.
Algunos postulan eso, pero pienso, creo en el Señor que será antes que el anticristo se siente, un poco antes que el anticristo se siente en el trono de Dios, en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón, que ya se está construyendo. Y antes que el anticristo se siente ahí, se proclamaría un poco antes de eso, creo yo, será el arrebatamiento de la iglesia. Eso quiere decir que estamos viviendo en ese tiempo. Podemos ya estar en los 3 años en los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, de las 7 semanas de Daniel. Estamos sin duda viviendo el tiempo del fin. No queda tanto tiempo para que esto todo termine y la palabra de Dios se cumpla. Por eso que debemos nosotros, por todo lo que la palabra profetiza y todo lo que dice la palabra, tenemos que nosotros estar despiertos y tenemos que estar apercibidos, preparados, porque en cualquier momento sonará la trompeta, en cualquier momento vendrá el Señor en silencio, como dice, como viene un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor, como está escrito, y los muertos en Cristo, dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pablo le habla a los tesalonicenses y dice: los muertos en Cristo se resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, los que aún vivamos juntamente con ellos, los muertos en Cristo que se resucitarán primero, seremos arrebatados en la nube, iremos en el aire y en la nube, y seremos llevados a las bodas del Cordero. Eso está escrito, y esa es la segunda venida, y ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos estar despiertos esperando. No debemos tener por tardanza esto, porque todas las señales y todo lo que dice la palabra ya se ha cumplido, gran parte de eso, y lo que falta por cumplir se cumplirá en breve, y Cristo vendrá a arrebatar a la iglesia, y luego vendrá con la iglesia a juzgar a las naciones con vara de hierro, como está escrito. Así que, amados, es tiempo de estar despiertos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entender que ya no tenemos que andar extraviados en nuestros caminos, que tenemos que vivir con gracia y con sabiduría, vivir en la gracia y en la sabiduría que hemos recibido del Señor Jesucristo, de la enseñanza que nos ha dado por la palabra. Tenemos que caminar y peregrinar en esta tierra mientras nos queda un tiempo en esta tierra con temor y temblor, porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová, el temor de Dios. Y eso ya les he dicho, no es miedo a Dios, sino es respeto, reverencia, por amor, por gratitud, por todo lo que el Padre ha hecho por nosotros, enviando a su Hijo a morir por nosotros y a pagar por nuestros pecados para darnos vida eterna, salvarnos y darnos vida eterna. Entonces tenemos que vivir agradecidos y con respeto delante de Dios, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, tomando los consejos de Dios. El hombre sabio, la mujer sabia es el que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ese guarda significa obedece sus mandamientos, obedece a su palabra. Entonces tenemos que seguir el consejo de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es estar despierto, eso es estar esperando la venida del Señor. Ya tenemos a Cristo en nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos su presencia morando en nosotros, tenemos su palabra, sus promesas. Él ha cumplido todas sus promesas hasta este día, y lo que falte por cumplir, Él lo cumplirá, porque Él no falla a su palabra y a ninguna de sus promesas. Jesucristo es fiel, Dios es fiel. Aunque nosotros muchas veces somos infieles, Dios permanece fiel. Está escrito, hermanos. Así que nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar puesta en Cristo, tiene que estar puesta en el Padre, en Dios, tiene que estar puesta en el Señor, en su palabra, en sus promesas que nunca fallan y que siempre se cumplirán. Así que eso es el llamado que Dios está haciendo en este último tiempo, a volverse a Él, a arrepentirse, a dejar los malos caminos y a santificarse por la palabra. Y la manera de santificarse por la palabra es viviendo en obediencia a la palabra, por la gracia y el poder de Cristo que hemos recibido en su Espíritu Santo. Ese poder de Cristo y del Espíritu Santo morando en nosotros, por gracia y por medio de nuestra fe, es el que nos da, nos capacita y nos da el poder para vivir en obediencia. Sin el poder del Espíritu Santo no entendemos la palabra, no se nos revela y menos podemos vivir obedeciendo a algo que no entendemos. Pero por la gracia divina,
por la gracia del Señor Jesucristo, que vino del Padre, porque la ley dice, la palabra vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y nosotros la hemos recibido por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Esto no es mérito humano, sino somos salvos por gracia y por medio de la fe en el nombre del Señor. Y gracia es un favor que recibimos de Dios inmerecidamente, porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él murió en nuestro lugar y nos dio vida eterna. Bendito sea el Señor. Y nos ha dado su Espíritu. Y con su Espíritu podemos entender esta palabra. Y aquí dice en el profeta Daniel 12, dice, en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo del final, a este tiempo que estamos viviendo nosotros, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de Israel, y será tiempo de angustia, está de parte del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia, y habrá maldad como nunca antes la hubo, y por tanto habrá angustia como nunca antes la hubo. Cual nunca fue, ¿ven? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice, la maldad se aumentará, dijo Jesús, profetizando estos tiempos del último tiempo, al igual como lo profetizó Daniel. También Cristo dijo, y la maldad se aumentará, y habrá maldad como nunca antes la hubo ni la habrá. También dijo, y por aumentarse y multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos que amaban a Dios, que amaban la palabra, de ver tanta maldad y tanta cosa se han ido enfriando, y muchos de ellos han retrocedido, y muchos de ellos han vuelto al mundo, y tienen que en este tiempo arrepentirse y volverse al Señor para que se salven sus almas y no se pierdan. Es necesario que escuchen el llamado de Dios y que se vuelvan a Dios, que se arrepientan, se entreguen al Señor, dispongan su corazón, humillen su corazón, se arrepientan de sus pecados, entreguen su vida a Dios para que Dios venga a salvarlos, para que Cristo, por su gracia maravillosa, los salve, se revele, se manifieste el Espíritu Santo en sus vidas y se revele la palabra de Dios en sus vidas para que puedan ser salvos de esta mala y perversa generación. Así que aquí Daniel está profetizando estos tiempos, las mismas cosas que profetizó Jesús. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y a ese tiempo que se refiere es este tiempo que nosotros vivimos, el tiempo del final. El gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios, de los hijos del pueblo de Israel, los hijos del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, ¿ven? Cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ven? Un tiempo de angustia. ¿Y cuánta angustia hay con todo esto de la pandemia, del coronavirus y de toda esta gente que se ha enfermado, ha muerto? Muchas familias han perdido sus seres queridos, sus padres, sus madres, sus abuelos, y están en grande angustia. Algunos han perdido hijos más jóvenes porque esta enfermedad, esta plaga destructora, de la cual nos puede solo, según lo que dice el Salmo 91, 3, Jehová nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Solo Cristo puede librarnos, solo Dios puede librarnos de la peste destructora, de esta peste destructora. Es Dios quien puede librarnos, así dice la palabra. Y también en 1 Crónicas 7, 13, 14 dice, cuando yo envíe la peste a mi pueblo, dice ahí, en 2 Crónicas 7, 13, cuando yo envíe la peste a mi pueblo, pero envíe la peste, envíe pruebas a mi pueblo, habla ahí la palabra, pero si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, dice 2 Crónicas 7, 14, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y se volviere a sus malos caminos, y orare a mí, yo responderé desde los cielos, y descenderé desde los cielos, y sanaré su tierra. Lo que Dios está esperando que el pueblo de Dios, en esta pandemia, en esta peste destructora que ha venido para todo el mundo, que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, se humille de todo su corazón y se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva de sus malos caminos y que ore y clame a Dios con todo su corazón, que busque a Dios con todo su corazón. Y Dios promete en esa palabra de 2 Crónicas 7:14, promete el Señor, si su pueblo, su iglesia del último tiempo, no nosotros, la iglesia de Jesucristo del último tiempo,
nos volvemos de los malos caminos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos volvemos a Dios, buscamos a Dios con todo el corazón, nos entregamos a Dios y lo buscamos en oración, en ayuno, de todas formas que Él nos ha enseñado a buscarle, Él nos oirá nuestro clamor del cielo y Él descenderá del cielo, descenderá del cielo y Él sanará nuestra tierra. Él nos sanará, hermanos. Dios está esperando que su iglesia se arrepiente y se vuelva. La iglesia de este último tiempo. Ese es el propósito de que Dios permitiera que esta peste destructora viniera sobre toda la tierra y viniera sobre su propio pueblo. Dios lo ha permitido para que el pueblo, la iglesia de Cristo, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios de todo su corazón. Se vuelva a la palabra de Dios y empiece a vivir en obediencia a la palabra de Dios y empiece a santificarse, preparándose para la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento que Él viene a hacer a su pueblo, a arrebatar a su iglesia para llevarla a la boda. Él no puede llevar una iglesia que no esté santificada, que no esté limpio en sus vestidos. Las vestiduras tienen que ser el lino fino resplandeciente, que son la obra justa de los santos, como dice Apocalipsis. Las obras justas de los santos, las obras que los santos, la iglesia hace, no la iglesia misma, sino Cristo por medio de su iglesia, porque la obra la hace Cristo en nosotros. La obra la hace Cristo en nosotros. Y toda la obra que hace la iglesia es Cristo que hace la obra a través de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo espiritual, porque contenemos y tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo por su Espíritu Santo, y su palabra y el poder de Él está en nosotros, la iglesia. Pero para que ese poder se manifieste, nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. La iglesia tiene que arrepentirse de corazón y volverse al Señor de todo su corazón, dejando sus malos caminos, dejando todo lo que no agrada a Dios y disponiendo el corazón para, en humildad y en mansedumbre, vivir en obediencia a la palabra de Dios, a la palabra, al Evangelio, a la palabra que el Señor nos enseña cada día. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo en este último tiempo. Y la promesa ahí en 2 de Crónicas 7:14 es que cuando la iglesia de verdad, su pueblo de verdad se arrepiente, dice, mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿ve? La iglesia tiene que humillarse porque la iglesia es el pueblo de Dios que glorificamos el nombre de Dios. Invocamos el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor. 2 Crónicas 7:14. La iglesia es el pueblo que invoca el nombre del Señor y que Dios le está pidiendo humillación y que lo busquemos de todo nuestro corazón. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que prediquemos en estos tiempos, que enseñemos en estos tiempos, que llamemos a los hombres y que llamemos en especial a la iglesia del Señor a arrepentimiento y a obediencia a su palabra, a volverse de sus malos caminos y a santificarse por medio de la gracia de Cristo que recibimos para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo en este último tiempo. Y luego dice aquí en Daniel 12:1, en aquel tiempo, hablando de este tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está parte de los hijos de su pueblo. Lo más probable es que este Miguel se refiera a Cristo. Muchas veces se compara al arcángel Miguel con Cristo, con la presencia de Cristo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese Miguel representa a Cristo. Y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Sí? Está hablando de la angustia que vivimos nosotros en este tiempo. Cristo también lo profetizó. Pero en aquel tiempo, en este tiempo será libertado tu pueblo. O sea, mientras estamos en angustia, cuando el pueblo se arrepienta, cuando el pueblo se vuelva a Dios, cuando la iglesia del Señor, el pueblo de Dios se vuelva a Dios en arrepentimiento y deje su mal camino y busque el nombre, se humille y busque con todo su corazón a Dios, muchos serán libertados, ¿ves? En aquel tiempo serán libertados. Será libertado tu pueblo, el pueblo de Dios. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Todos los que se hayan escrito, todos los que reciben a Cristo por fe
y entregan su vida al Señor, sus nombres, dice en Apocalipsis, están escritos en el libro de la vida. Ahí están escritos nuestros nombres, por haber creído y por haber entregado nuestra vida al Señor. Ahí está nuestro nombre escrito. ¿Ve? Y dice, aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los muertos en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses, y los muertos en Cristo, muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, esos son los creyentes, los hijos de Dios, los que creyeron a Dios y creyeron en su palabra, en todas las edades. ¿Ven? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Otros que no creyeron en Dios, que rechazaron a Cristo, que rechazaron el Evangelio y no creyeron en el Señor mientras peregrinaban por este mundo y murieron sin creer, sin entregar su vida al Señor. Esos serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, para siempre. Eso significa. Los entendidos, que son los que entregan su vida al Señor y tienen el Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo en estos días, los entendidos resplandecerán, ¿ven? Serán como la luz de Cristo estará en ellos. La luz de Cristo, la revelación de la palabra por el poder del Espíritu Santo estará en ellos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ves? Es luz. Cristo es luz, su palabra es luz. Los entendidos resplandecerán, ¿ves? La luz de Cristo, la revelación de la palabra de Dios es luz en nuestra vida y resplandecerán, entenderán la palabra. Ustedes si están entendiendo la palabra es porque la luz de Cristo les ha resplandecido, porque el Espíritu Santo les ha revelado la palabra de Dios y ahora esa palabra que no conocíamos antes y cuando no la conocíamos por ignorancia estábamos en tinieblas, ahora que la entendemos y la hemos recibido por gracia y por medio de la fe en el nombre del Señor Jesucristo, la hemos recibido por gracia, ahora es luz, lo que antes estaba en tinieblas para nosotros, no entendíamos la palabra de Dios, ahora Dios ha transformado a través de la revelación de esta palabra para que la entendamos en el corazón por medio del Espíritu Santo, se ha transformado en luz que nos hace resplandecer. ¿Ve? Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. La luz de Cristo es así como el resplandor del firmamento. ¿Ve? Y los que enseñan la justicia, los que enseñan la palabra de Dios a la multitud, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, la luz eterna de Dios estará sobre todos nosotros los que enseñemos la palabra de Dios a las multitudes. Esa es la promesa de Dios aquí en esta palabra y es una promesa maravillosa y merecida, por cierto, porque es por gracia y por medio de la fe. Y luego le habla en el 12:4, Daniel 12:4, le habla directamente al profeta y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Todo esto que estaba Dios revelándole, le dice, tú cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, porque Daniel muchas de estas cosas que habló Dios a través de él no las entendió, porque no era para su tiempo la revelación, pero a nosotros estas palabras Dios en estos días, porque es el tiempo del fin, nos está revelando. ¿eh? Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Misterios, ¿cierto? Los misterios ocultos que están ahí, que el Espíritu revela, y se los revela a los hijos de Dios, a los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, a los que han recibido, a los que se han arrepentido de sus pecados y entregado su vida a Dios, y Cristo ahora mora en sus vidas, la luz del Señor resplandece en sus vidas, el rostro del Señor resplandece sobre ellos, el rostro de Cristo resplandece sobre la iglesia, que son los entendidos, los que han recibido la salvación y la gracia por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios, bendito sea el Cristo de gloria. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, dice el Señor, hasta el tiempo del fin, ve, hasta nuestro tiempo. Así que ahora en este tiempo, mucha de la palabra del fin, muchas de estas palabras que están escritas en los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo, en los evangelios, en las cartas de Juan, de Pedro, las cartas de los apóstoles, y en el Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, porque eso significa el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para su pueblo, para su iglesia y de todo lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Ahí está revelado y está escrito. Pero esa revelación Dios la va a ir dando a los que
Él tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo para que enseñen a las multitudes, ¿ves? Para que lo que reciben de revelación por gracia se lo entreguen a sus hermanos, a la iglesia del Señor. De gracia recibimos para dar de gracia. Todo está escrito y está claro, hermano. Para los que tienen entendimiento, para los que tienen el Espíritu Santo, todo está claro como el agua, como la luz del Señor y su palabra. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban de pie, uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó sus dos manos, la diestra en la derecha y la siniestra en la izquierda. Alzó sus dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, juró por Dios, por Cristo, por el Señor, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, como habla de la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Aquí está diciendo 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo del Señor, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿ve? Cuando ya Dios reúna a los suyos, todas estas cosas serán cumplidas. Y el Señor arrebatará a su iglesia y la llevará a los cielos. Y luego vendrá el Señor en gran gloria con su iglesia a juzgar a las naciones. Ahí todo ojo lo verá. Ahí todo ojo lo verá. Pero lo otro, el arrebatamiento, será sin señal, en un abrir y cerrar de ojos, a los suyos, a su iglesia, a la iglesia de Cristo en el último tiempo, a los que recibieron a Cristo, los que tienen el entendimiento de la palabra, los que han sido salvos por gracia, los que de verdad han vivido en obediencia a la palabra de Dios, los que están escritos sus nombres en el libro de la vida, serán arrebatados a los cielos, llevados a los cielos. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Y dice: y Dios mismo descenderá del cielo y con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros los que vivamos, los que aún estemos vivos, hemos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en la nube, en el aire recibiremos al Señor y ascenderemos en la nube a las bodas del Cordero. Maravillosa reunión tendremos en ese tiempo. Bendito sea Dios. Y yo oí, más no entendí. ¿Ve? No era para el tiempo de Daniel. Y muchos oyen en estos días y no entienden, porque no es el tiempo para ellos, o no son ellos los escogidos para ese tiempo, para que en ese tiempo entiendan y revelen a otros. Dios es soberano y Él escoge a los suyos, y Él escoge a quien le da gracia y revelación, y a quien no le da gracia y revelación. Eso es autoridad, todo está en la soberanía de Dios, quien no improvisa. Él escogió a cada uno desde antes de la fundación. Y si usted está entendiendo la palabra que está oyendo, usted debe levantar los brazos ahí donde esté y decir: gracias, Señor, porque yo no merecía esta honra, yo no merecía esta gracia, yo merecía la muerte por mi pecado, pero tú me salvaste, Señor, y me diste a beber de tu agua de salvación, y me diste, Señor, de tu Santo Espíritu, y me has revelado esta palabra, y yo puedo entender lo que estoy escuchando. Y eso me confirma que soy hijo tuyo, hija tuya, y que soy un pueblo escogido por gracia para ti. Gracias, Señor. Si usted está entendiendo, levante su mano y diga: gracias, Señor, porque ha recibido una grande salvación, porque ha sido escogida por Dios y no por el hombre. Y por esa razón usted entiende lo que oye, como también a veces creo y espero que siempre entienda lo que lee. Porque si usted entiende lo que oye y lo que lee, bueno, la obra está completa en cuanto a que usted está recibiendo la revelación del Señor en su vida, y eso es maravilloso. Pero aquí Daniel, como no era el tiempo para él, como él estaba profetizando una palabra que era para nosotros en este tiempo, entonces él no entiende, y dice: y yo oyó lo que dijeron los ángeles, oyó lo que dijo el Señor, oyó lo que se decía, y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el Señor le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas palabras no son para ser reveladas a ti en este tiempo. Esta palabra tampoco fue revelada para el tiempo de Cristo y sus apóstoles hace 2000 años atrás. Esta palabra era para nosotros, y a nosotros nos es revelada por la gracia
y la gracia y el poder de Jesucristo, porque así lo determinó Dios, así lo determinó Dios. A Él sea la gloria por los siglos. Muchos, y aquí viene, este es el avivamiento que nosotros estamos esperando, este es la promesa del avivamiento, del despertar de los hijos de Dios que nosotros estamos esperando, para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor y se vuelvan a la palabra del Evangelio y sean salvas sus almas de esta mala y perversa generación. Y aquí en Daniel 12:10 lo dice, aquí profetiza, ¿ven? El avivamiento, qué es lo que ocurrirá, qué es lo que es un avivamiento. Un avivamiento no es que gente llore, se arrastre como un gusano, grite, patalee y salte. Eso son manifestaciones, algunas, sí, del Espíritu Santo, pero hay una gran mayoría de imitaciones del diablo que no son manifestaciones del Espíritu Santo, porque ocurre en gente que no está santificada y que no tiene el Espíritu. Ocurre en gente y ese desorden y toda esa cosa no le pertenece a Dios, porque Dios, en Dios, hermanos, hay orden espiritual, en Dios hay paz. El Señor dice, sean sobrios, no hay charlatanería, no hay cosas desordenadas y todas esas cosas no son las manifestaciones del Señor. Muchos que ignoran estas cosas, a eso llaman avivamiento, a que gente salte, cante, grite. Sí, puede manifestarse el Espíritu Santo de muchas formas y puede manifestarse de una forma como eso, pero la mayoría de las manifestaciones espirituales de estos días, las congregaciones principalmente evangélicas, son mentirosas, no son la manifestación del Espíritu Santo, pero sí imitan lo que es verdadero, porque muchas de esas cosas que imita el enemigo, las imita para que haya algo, una imitación de algo y haya algo falso. Tiene que existir lo verdadero, porque ¿qué va a imitar entonces el maligno? Tiene que existir lo verdadero, y existe lo verdadero. Pero ¿cómo se confirma, hermanos? Se confirma porque ocurre con gente que está santificada, ocurre con gente que está entregada a Dios. Señor reprenda a Satanás en todas sus obras mentirosas y que la iglesia no sea engañada, que los hijos de Dios no sean engañados y que usen bien la palabra de Dios como les ha sido enseñada para la gloria del Padre en el poder de Jesucristo, en su gracia. Amén. Y esto es un avivamiento. Daniel 12:10. Muchos serán limpios, ¿ven? Serán limpios, sus corazones serán limpiados. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, les revelará la palabra y los llevará a santidad y limpiará sus corazones. Y serán emblanquecidos y purificados. Los impíos, los pecadores, los incrédulos, los rebeldes, los que no tienen a Dios y no tienen temor de Dios delante de sus ojos, los impíos procederán impíamente, seguirán pecando y algunos hasta blasfemarán de Dios cuando vengan todas estas cosas que van a venir en la gran tribulación. Cuando se derramen las copas de la ira de Dios, cuando el sol empiece a quemar a los hombres, ellos van a blasfemar contra el Dios del cielo. No se van a humillar, van a blasfemar, dice la palabra, contra el Dios del cielo. ¿Ves? Todo se cumple. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos, ninguno entenderá, pero los entendidos, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, los que han humillado su corazón, los que han buscado a Dios con todo su corazón, los que han orado a Dios y han entregado su vida a Dios y ahora por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo viven en obediencia a la palabra, santificándose cada día para la gloria de Dios en Cristo. Bendito sea su nombre. Esos entenderán, hermanos. Muchos serán limpios en este final del tiempo, en este último avivamiento que vendrá sobre la iglesia. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos seguirán, sin embargo, los impíos seguirán pecando. Y ninguno de ellos, aunque muchos de ellos estarán en las reuniones y el Espíritu Santo los tocará, muchos de ellos llorarán y gemirán, pero no se van a arrepentir ni se van a convertir, van a seguir, porque son incrédulos, van a seguir viviendo en su vida de pecado.